esta tarde. ¿Y por qué no te pones en pie un momento para recibir la palabra del Señor? Y yo quiero dar gracias al Señor por la vida de Ketty Quiñones. Bendícenos, Ketty, con la palabra del Señor. Bienvenida a este lugar, como si no fuera de la casa. Bendícenos. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte. Dile, Señor, tú me has traído a esta tu casa y cuando tú me mueves es porque tú tienes algo grande para mi vida. Dile, Señor, yo no me he venido por gusto pasando calor. Bueno, aquí está el aire acondicionado. Pero el trayecto desde casa aquí hemos pasado calor. Y sabemos que el Señor no ignora eso. Amén. Allí donde está, dígale al Señor, háblame, Señor. Esta tarde quiero oír tu voz. En el nombre de Jesús. Y allí puesto en pie vamos a leer la escritura. El título es La verdad no se te olvida. Vamos a leer en Mateo 5, del 17 al 20. Dice la escritura, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, una jota ni una tilde Una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Todos los que estamos aquí sabemos que la verdad no se olvida. Porque alguna vez todos hemos sido mentirosos. Y de repente no nos acordamos qué fue lo que dijimos. Porque las mentiras se olvidan. Usted ha hablado con alguien mentiroso que le ha dicho una cosa y de repente le está diciendo otra y uno se queda como, ya no se acuerda que nos los dijo a nosotros o quizás nos pasó a nosotros mismos. Lo que es verdad no se te olvida. Tú pasas un episodio y me lo contaste hace 20 años, me lo cuentas hoy y me cuentas exactamente lo mismo. Porque eso es lo que ha acontecido. Amén. Vemos en esta lectura que lo que hemos leído, que Jesús revela la naturaleza de su palabra y habla de aquella eternidad. Dice que nada va a pasar por alto aquello que fueron dichos por los antiguos, ¿verdad? Y otra cosa que revela el Señor con esta misma escritura es que su palabra tiene un propósito y es que se cumpla. Hoy nosotros vivimos en estos tiempos, dado que hay tantos medios cibernéticos, tantas redes sociales, no hay como ahora que la gente para comunicarse lo que hace es quitar todas las letras. A usted le envían un mensaje diciendo también y le ponen TM. O sea que no hay, este tiempo es el tiempo donde la gente abrevia más lo que es un mensaje escrito. La Biblia dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Eso en muchos de los mensajes cibernéticos ya no se lo ve. Nosotros como cristianos a veces también queremos vivir de cristianos cibernéticos. Queremos saltarnos unas cuantas letras de aquello que Dios dijo. ¿Verdad? Vemos que Jesús hace una afirmación de su palabra. Con la venida de Jesús a esta tierra, se afirmó aquello que los profetas dijeron antes. Se cumplieron muchas de las profecías con la simple llegada de Jesús. Y digo simple no porque no tenga importancia, sino que porque desde allí empezó el proceso de la humanidad para entender que ese era el Mesías. Entonces, una vez que el Señor
llega, se cumple parte de la profecía y Él mismo, dice Romanos 7, que Él cumple toda la ley. Amén. La pregunta es, ¿qué es la ley? Cuando yo leía este versículo o este capítulo, me llamaba la atención porque nunca antes había puesto tanto énfasis en lo que dice esta escritura. Y dado que el pastor está llevando una serie del Cordero Destinado, me llevó a este tema. Cuando hablamos de una ley de forma jurídica o una ley de tantas leyes que hay, ¿verdad? La de tránsito y demás, tiene que ver con una imposición que nosotros tenemos que cumplir, queramos o no queramos, ¿verdad? Esa es una ley. La tienes que cumplir quieras o no quieras. Y cuando hablamos de la ley del Señor, en aquellos tiempos de Moisés, que no sé si la iglesia puede recordar, que el Señor usa a Moisés para libertar a su pueblo y su pueblo va transitando por el desierto con Moisés y el Señor llama a Moisés y le entrega las tablas de la ley. Y cuando hablamos de aquellas tablas estamos hablando de los 10 mandamientos. Y yo digo, ¿y por qué a los 10 mandamientos se les llamó una ley? Hemos dicho antes que una ley se considera ley dado que hay que cumplirla, quieras o no quieras. Y este pueblo que venía sin ley, un pueblo rebelde, contumaz y rebelde, dice la Escritura, un pueblo que caminaba por doquier como quería, era necesario plantarle una dirección para que ellos supieran cómo comportarse. Entonces era evidente que había que llamarle ley porque seguramente ellos no querían someterse a lo que Dios estaba diciendo, ya que venían de vivir como querían. Eso pasaba con nosotros. Venimos de donde queremos o venimos como somos y cuando nos dicen cosas que ya tienen que ver con cambios, a veces no queremos y eso para nosotros representa una ley que nos están imponiendo. Entonces podemos ver, ¿alguien recuerda aquí los 10 mandamientos? Los mandamientos, dice la Escritura, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más dice? No tomarás el nombre del Señor en vano. Santificarás las fiestas, honra a padre y madre. No matarás, no cometerás actos impuros. No robarás, no darás falso testimonio. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás bienes ajenos. A mí me llama la atención porque en muchas ocasiones, cuando nosotros leemos los mandamientos, o por lo menos eso me aconteció a mí, como que en muchos de ellos no te ves identificado porque tú lo entiendes de forma literal. Y dices, yo no he matado nunca a nadie, por ejemplo, ¿verdad? Pero viene el Señor y está con sus discípulos y dice que el Señor, lo que hemos leído al inicio, dice, no pienses que he venido a abrogar la ley. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. Y si Él le dijo a los discípulos que no pensasen eso, quizás era que ellos lo estaban pensando. Dirían, ya vino Jesús y ya no hace falta que nosotros hagamos aquello que está escrito en esa ley. O quizás como ellos estaban rodeados de tanto fariseísmo y lo que precisamente el pastor esta mañana predicaba, todo aquello que se movía en aquel imperio, ellos dijeron, ¿qué estarían pensando que el Señor tiene que darles esta recomendación? Cuando hablamos de abrogar, estamos hablando de una acción de dejar sin efecto una ley o los preceptos legales en ella consentidos. O sea, el Señor ha dicho, yo no voy a dejar inválido aquello que ya fue dicho. ¿Sí? Nosotros siempre estamos aclarando para qué vino Jesús. Nosotros decimos, Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Jesús vino. Pero en esta escritura dice el Señor, yo no he venido. Hace una aclaración para esto, no he venido. Y dice que es precisamente, Él viene para que se cumpla aquello que fue dicho.
dice que Él cumplió todos los mandamientos del Señor. Me gustaría enfatizar cuando Jesús habla con respecto a que hay que cumplir, inmediatamente quizás nos vamos a aquello que nosotros también como tradición veníamos practicando, como tradición de forma física y natural. Pero Jesús lo que estaba diciendo, ustedes lo van a cumplir porque dado que yo estoy llegando en este tiempo a vuestras vidas, ya se va a acabar aquella ley que funciona en la carne, sino que ya va a suceder algo que va a trascender a tu espíritu y va a hablar de tu corazón y de tu alma, porque tú vas a anhelar hacerlo dado que me vas a conocer a mí y yo me voy a introducir en ti. Era lo que el Señor estaba hablando porque Él sabía que Él tenía que irse. Entonces nosotros generalmente nunca apelamos por la ley. Y digo nunca porque me incluyo. Jamás he levantado un ayuno para decir, Señor, quiero dejar de mentir. De repente pude haber levantado ayuno para que el Señor me dé algo, para un trabajo, para lo que fuese, para todo lo que está afuera, pero mientras yo lo leía y con la importancia que tiene esto, y el Señor dice que el que no cumpla, que no se puede saltar ni una jota ni una tilde, no entrará al reino. Y digo, ¿y entonces qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros aquí nos podemos pelear y nos podemos hacer de todo porque el Señor nos dé poder, para que el Señor nos use grandemente, para que el Señor nos posesione en lugares vistosos, para que el Señor a través de nuestra vida traiga liberación, traiga sanidad, que el Señor nos dé todos los dones que la Biblia menciona. Pero generalmente no estamos desesperados diciendo, Señor, yo soy codicioso. Señor, ayúdame. Yo soy codicioso. Yo necesito entrar en tu presencia para que tú cambies esto de mí. ¿La iglesia está de acuerdo conmigo? Generalmente en este principio que el Señor nos enseña, que si no pasamos por aquí cumpliendo esta ley, no veremos el reino. Y eso me llama la atención y me impacta porque Jesús se detiene a hacer una aclaración a sus discípulos, haciéndoles entender esto tiene que ocurrir. Y esto me llevaba cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto. Cuando el Señor dijo que el pueblo llegaría a la tierra prometida, Él le habló de 11 jornadas. Él le dijo, en 11 días tú habrás llegado al destino. Ahora, cuando tú miras los 10 mandamientos, resulta que los 10 mandamientos apuntan hacia nosotros mismos, hacia nuestra alma. Amarás al Señor tu Dios. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios e incluye tu corazón, que tiene que ver con una decisión, tu voluntad, incluye tus emociones, incluye tu intelecto. Y el Señor te está diciendo, amarás al Señor tu Dios y apunta hacia ti. Y todo lo que hemos dicho ahora, porque no es ese el enfoque que le quiero dar a la enseñanza. Pero dice el Señor, no matarás, no robarás, y todo va hacia acá. O sea que cuando el pueblo de Israel iba caminando, que pasó aquellos desiertos, todo el proceso y el trato que Dios estaba haciendo era en el corazón de cada uno de ellos, o ese fue el plan de Dios para llevarles al destino, a la tierra prometida, que es lo que nosotros hoy estamos caminando. Entonces de nuestra decisión está que esto se convierta en 11 jornadas o que nos la pasemos 40 años dando vuelta y lo peor es no llegar. Entonces dice la Escritura, lo que hemos leído al principio en Mateo 5. Dice el Señor, cualquiera que no haga. Y esto me llevó el Señor, no es que cualquiera es que no enseñe, no lo dice primero, dice que no lo haga. El Señor sigue apuntando a nosotros mismos. El Señor dice que si tú no haces lo que dice aquí, podemos estar llenos de dones,
podemos estar llenos de talentos, pero el pastor lo decía esta mañana y yo lo tenía escrito y yo decía, wow, Señor. Por eso vemos tanto desbalaje a nivel ministerial. Vemos hombres y mujeres que yo también lo he dicho y lo he preguntado, ¿cómo se cayó de allí de tan alto donde estaba? Y cuando leía esto, el Señor me dijo, por esto. Porque no se cumplen sus 11 jornadas. Porque todavía sigue dando vueltas. Los dones y los talentos, algo del Espíritu, es del Señor. Eso es de Dios. Y Él decide ponerlo en nosotros y nosotros podemos ponerlo aquí en uso gracias a Él, pero no podemos gloriarnos de eso. Si hay algo, dice el Señor en el 1 de Corintios, de lo cual podemos gloriarnos, es de que el Señor esté formado en nosotros. Es de que nosotros podamos decir, aquí está mi alma, y realmente la pudo transformar. Y me convirtió de ser lo que yo era en el pasado a lo que soy ahora, que es en Cristo Jesús. Y solo de eso, dice el Señor, puedo gloriarme. Pero sin embargo la iglesia a veces vamos al revés. Queremos gloriarnos de cómo Dios nos usa. Queremos gloriarnos de cómo Dios, ¡wow! Y eso está bien. Pero el Señor está diciendo en este tiempo, no es porque en otro tiempo Él haya estado aplaudiendo que nosotros no caminemos en su verdad, sino que el Señor, por las visitas que hemos tenido en esta casa, y por eso me atrevo a decirlo, todo ha ido apuntando a un mismo lugar y cada uno de los que han pasado por aquí ha hablado de su experiencia en el Señor y de lo que Dios le ha enseñado a él. Entonces veo que el Señor en este tiempo lleva a la iglesia a vivir lo que Él ha dicho, porque resulta que Satanás ha tomado ventaja, ha avanzado en nuestra familia, en nuestra economía. Satanás ha avanzado de tal manera que el Señor dice, necesitas estar revestido de mí para que puedas afrontar las acechanzas del enemigo. Nosotros por la palabra vemos una y otra vez que el Señor con Satanás, es que Satanás no le puede hacer frente a Dios. Vemos por la palabra que cuando se levantaba el enemigo, siempre el Señor lo que quería era afirmar al que llamó y conseguir del que llamó lo que Él quería. La fe, quería tratar con su alma y Satanás automáticamente tiene que huir. Eso habla la Escritura en cada uno de los episodios que el Señor refleja que el enemigo se levanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida? El Señor está diciendo, necesitas ser transformado. Que si bien es cierto, Juan el Bautista abrió el camino y predicó el evangelio del arrepentimiento, Jesús viene detrás y dice Juan el Bautista, detrás de mí viene uno que te va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es el que va a consumir aquellas cosas que no le pertenecen a Él. Y solamente a través del Espíritu Santo habrá una transformación de nuestra vida. Pero no podemos olvidar aquello que Dios dijo, que no se pasará, y nosotros tenemos mucha carrera, tenemos mucha prisa, y lo digo por mí, wow, quiero ir, pero no me detengo a leer qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y el Señor dice, no codiciarás. Y de repente, inconscientemente, está un hermano funcionando en X lugar, y yo digo que por el celo de Dios, estoy diciendo algo que no tiene nada que ver a favor del reino. Y es lo que está operando en mí, es faltando al mandamiento. Y dice el Señor, no entrarás. Es más, en el reino de los cielos te llamarán pequeño, dice la Escritura. Y yo cuando leí esa parte, yo dije, bueno, la cosa es que se llega al reino de los cielos. Pequeño, pero se llega. Pero cuando seguí leyendo lo que hemos leído, entendí que dice la Escritura que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está aquí. Está aquí en esta casa, en esta iglesia. Y es aquí donde te llamará pequeño si en tu vida no hay una transformación visible de parte del Señor. Entonces cuando llegamos al final del mismo versículo, dice, tú no entrarás.
Y aquí, como nos está enseñando el pastor hace un tiempo, no es que haya contradicciones, hay tensiones. Dice, en el reino te llamarán pequeño. Está hablando del reino que se acercó aquí. Porque lo que es al reino de los cielos no entrarás simplemente. Wow, Señor. Y leo la escritura. Y el Señor continúa hablando a los discípulos. Perdón, un segundo. Vemos que el Señor habla que no entrarán aquellos que no cumplen la ley. Y uno empieza a pensar cuando lee todo aquello en la iglesia, en uno mismo, y en cada uno de los miembros y los hermanos y lo que vemos en el mundo que nos encontramos con quien hablamos. Y esto me trae a memoria algo que es muy común hoy en día, que uno habla con la gente que fue cristiana y te dice que se fue porque salió dañado, lastimado, por lo que fuese. Y esto hizo que él estaba en una, como digo yo, en un paraguas, en el paraguas del Señor. Y él, por eso que le sucedió, resulta que da la espalda y lo que no puede entender es que automáticamente se mete bajo otro paraguas, porque no se está sin paraguas. Aquí o estamos bajo el abrigo del Altísimo o nos metemos bajo el abrigo de Satanás, que no es ningún abrigo. O sí, ahora con este calor nos pone un abrigo encima. Entonces, cuando te pones y miras, y siempre, no voy a decir crítica, pero decimos, wow, lo que hizo Moisés, por lo cual no entró a la tierra prometida, golpeó la roca, la peña, que significa Jesús, pero resulta que hoy se sigue dando el mismo golpe. Por la presión social, Moisés golpea. Y resulta que hoy hay personas que por la misma supuesta presión social golpea. ¿Quién fue que te hizo eso? La hermana. Pero me fui, pero no fue Jesús. Es que la hermana no ha muerto en la cruz por ti, pero igual me voy. O sea, el golpeado termina siendo Jesús. Le doy la espalda. Entonces el Señor está diciendo todo ese tipo de cosas las tenemos que corregir. Aquellos que el Señor nos está llevando en este tiempo a avanzar, aún en territorios que el enemigo ya ha tomado y que lleva ventajas por años, como ahora mismo estaba orando por Collado Villalba. Allí hay una potestad y se está avanzando. Hay un dicho en el Ecuador: si tú tienes rabo de paja, no te arrimes a la candela, porque te vas a quemar. Y el Señor está diciendo, esto es lo que te quiero decir. Tú tienes que entrar en esta dimensión de cumplir aquello que yo estoy diciendo, dado que si te avanzas en esas atmósferas espirituales y tienes rabo de paja, vas a terminar como muchos que has escuchado que han sido usados en un tiempo y han caído. Y te puedes romper la cabeza preguntándote, ¿pero qué pasó? Porque no has superado el fundamento del evangelio. Aquello que el Señor dijo desde los tiempos de Moisés. Porque lo queremos dejar detrás, porque decimos eso en el Antiguo Testamento. Y sí, Jesús vino y dijo, mira, les doy un mandamiento nuevo, que es el mismo. Lo voy a resumir en dos, porque yo entiendo que vosotros sois un poquito más lentitos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Están resumidos los 10 mandamientos. Porque necesito que te metas ahí para poder avanzar en aquellos territorios que el enemigo ya tomó. Porque lo vemos, estamos observando. El Señor avanza diciendo que tenemos que superar a aquellos escribas y fariseos. Cuando leía algo de los escribas, no voy a ahondar allí, como lo dice la misma palabra, escribían. Los escribas, dice que ellos escribían y generalmente escribían, eran gente muy intelectual, ¿verdad? Y escribían aquellas cosas pues que les decían que escribieran, era como cuando uno coge el dictado. Dice el Señor
que aquellos que hacen, enseñan, y aquellos que no hacen, enseñan también. Entonces yo me imagino a los escribas, si era un fariseo el que le dictaba, le estaba enseñando algo de lo que él hacía, ¿verdad? No sé si me hago entender. Lo que hemos leído dice, si tú lo haces y enseñas, te será contado como grande en el reino. Ahora, si tú no lo haces, igual estás enseñando y te será contado como pequeño. Entonces, cuando hablamos de los escribas, ellos estaban escribiendo aquello que les enseñaban los fariseos. Entonces los escribas irían por ahí mismo, ¿verdad? Y me gustaría enfocarme en un fariseo que todos conocemos, Saulo de Tarso. Dice Filipenses, vamos a leer el 3:6. Dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia, asesino. Pero dice que él lo hacía en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Increíble. Hoy por hoy nosotros vemos las redes sociales y vemos a un montón de Saulos de Tarso matando gente. Esos hablando mal de todo el que pueden y más. Y están faltando al mandamiento, no matarás, y no se dan cuenta. Y el Señor dice, si tú no cumples, no vas a entrar al reino. Es increíble. Este hombre tenía un espíritu de violencia. Y a veces en la iglesia hay gente así. Venimos aquí, levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. Pero hay un espíritu de violencia todavía gobernando nuestras vidas. Y hay unos que quizás maltratan a la esposa. Que no hay una conversación normal, sino que es una violencia aún en el verbo. Porque ya no es solamente en lo físico, sino verbalmente. O hay esposas que también hacen eso. Es una violencia en cualquier situación pequeña que se puede resolver. Hay que agredir. Pero está en el Señor. Pero está incumpliendo el mandamiento. Dice que Saulo tomaba a los creyentes para apresarlos, para meterlos en una prisión. Hoy de esos también hay muchos. Las redes sociales están llenas de ese tipo de actividades. Y cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, cuánta ignorancia. El no conocer tu palabra. Cómo a causa de no conocer tu palabra, tus supuestos hijos están creyendo que están con el celo tuyo, cuidando de ti, cuando Dios no necesita que ninguno de nosotros le cuidemos. Él es más que suficiente. Su palabra dice que la palma de su mano sostiene los cielos. Nada se le escapa al Señor. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y aquellas cosas que vemos que quizás no están bien, no nos llamó el Señor como jueces. Y podemos ver el incumplimiento de la palabra, es que ya no es la tilde ni la jota, que eso de repente puede pasar. Es que ya estamos hablando de frases enteras. Y decimos que nos vamos a ir al cielo. Digo, Señor, ¿cómo hemos vivido en tanta ignorancia? Hay mucha gente de mucho renombre y mucho respeto en esta tierra. Pero la Biblia dice que es en el reino de Dios donde tú serás llamado grande. Y es allí mismo donde vas a ser llamado pequeño.
O sea, no importa cómo se te esté llamando aquí abajo. De repente aquí se te está llamando pequeño, pero Dios está viendo que eres grande. Pero qué lástima que aquí se te esté llamando grande y el Señor te esté viendo tan pequeño. Porque simplemente no queremos alinearnos a su palabra. Me impactó el libro de Mateo 5. Porque de repente yo también he corrido a dar una espiga, a llevar la palabra, a orar por alguien. Pero no me había detenido a pensar lo que el Señor está diciendo. Cumple esto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y aquello que se nos va a añadir tiene que ver con todo. El Señor nos va a añadir esos dones, esos talentos, eso que queremos para que poder ponerlo al uso y al servicio de su obra. Pero a Él le interesa nuestra alma, y para eso vino Jesús. No pienses, dice el Señor, que voy a permitir que te saltes este protocolo. Es tiempo, iglesia, porque el Señor nos lleva más. El Señor nos lleva a pisar terrenos que ya han sido invadidos por Satanás. Entonces para eso no tenemos que tener cola. Esa cola de paja que se nos vaya a quemar. Necesitamos estar alineados con lo que Él ha dicho y vivir en esa plena confianza, porque Él se encargará de derrotar al enemigo. No somos ni nosotros, es Él. Él es el que va a derribar toda estrategia satánica. Pero nosotros metámonos a esta dimensión. Vamos a leernos los 10 mandamientos. Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando? Vamos a decirle, Señor, Espíritu Santo, dime cuando tú hablas de esto, ¿qué es lo que estás diciendo en este tiempo? ¿Cómo es que quizás yo estoy matando a alguien? ¿Cómo es que quizás estoy codiciando? ¿Cómo, Señor? Porque de repente, como no lo hago en lo físico, me estoy considerando inocente, pero mi corazón, el Señor apuntó al alma. El Señor en todo el tiempo apuntó al alma, ahí donde están tus emociones, ahí donde está tu intelecto, ahí donde está tu voluntad, es ahí donde estoy apuntando. Y en ese apunte el pueblo de Dios no llegó. 40 años dando vuelta y no llegó. El Señor está diciendo, son solo 11 jornadas. Y si tú le crees a Dios y Dios lo dice, yo lo creo, dice la canción. Si dices en 11 jornadas mi vida puede ser transformada por medio de cada desierto, pues yo sé que mi vida va a ser cambiada. Y esto será hasta el último día. Esto no es que no, ya está todo cumplido. Esto es el día a día. Esto es el día a día. La palabra del Señor dice que el plan de Dios es llevarnos a la altura del varón perfecto. Y no está en contra de lo que nosotros anhelamos con dones y talentos. Y que nos use. Y que podamos liberar y que podamos hacer de todo. Pero el Señor está diciendo, necesito llevarte a la estatura del varón perfecto. Él cumplió toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Y vamos a leer una vez más el versículo que ya hemos leído para terminar. Póngase pie, iglesia. Dice la Escritura que el antiguo Saulo de Tarso iba de camino en una persecución a los cristianos. Y Jesús le salió al encuentro. Y cuando Jesús le sale al encuentro, tiene que cerrarle los ojos. Dice que lo deja ciego por 3 días. Fue necesario cerrarle los ojos para poder introducirlo a la vida del Espíritu y permitirle desde esa ceguera natural dimensionarlo a una espiritual. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dimensionarnos a una vista espiritual, cerrando los ojos naturales y diciendo, Señor, heme aquí. ¿De qué podré gloriarme? ¿De qué podré gloriarme, Señor? Que no sea de que tú estés formado en mí. Adore al Señor, iglesia, allí donde está, cierre sus ojos. Hable con Él, dígale, Señor, aquí está mi vida. Dígale, Señor, echo fuera ahora en esta tarde todo espíritu de violencia.
Toda mentira, dígale, Señor, se va de mi vida porque yo te la entrego. Dejando que tú obres en mí. En lo profundo de mi corazón tú obres. Porque tú me estás llevando a otra dimensión, Señor. Tú me estás llevando a algo más. Tú ya no me quieres como estaba en el principio. Dile, Señor, en el principio tú dejaste que yo avanzara como los niños. Que quizás en un tiempo tú le cambias los pañales. Pero cuando ya pasó el tiempo, a menos que tenga un problema de salud, y tiene que reconocer si tiene un problema de invalidez, para que el Señor haga el milagro en esta noche. Dile, Señor, cámbiame. Esto es un tema de carácter, iglesia. Este es un tema de carácter, iglesia. El Señor está apuntando al alma donde está. Tu voluntad es un tema de carácter. Además de habernos liberado de Egipto, es tu carácter lo que Dios quiere tratar con tu vida. Que sea transformado al carácter de Jesús. Jesús es la tierra prometida. Jesús en tu corazón. La plenitud de Jesús en tu vida. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Es Jesús. Dile, Señor, hoy te rindo mi ser. Dígaselo, iglesia. Es un buen tiempo para que usted hable con Él. Yo vivo para Dígale, Señor, por mucho tiempo no he hablado contigo. No te he dicho, Señor, he sido egoísta. Hay maldad dentro de mí, Señor, faltando a tu mandamiento. Hay mentira en mí, dile, Señor, pero aquí estoy para que tú me cambies. Oh, Señor, quizás en mi vida hay amargura. Señor, todavía la envidia me mueve. Aquí estoy, Señor, la pongo delante de ti. Oh, en el nombre de Jesús. Adora, iglesia, adora, Él está aquí. Aquí está el hacedor de milagros. Él hace milagros. Él es el que trae convicción a las vidas. Él es el que trae convicción a los corazones. Él es el que cambia, el que transforma. Solo su mover podrá traer algo nuevo dentro de cada uno de nosotros. Oh, la Biblia lo dice. Cuando llegó a la vida de Pablo, la transformó. Y hoy